Ahora ninguno de nosotros sabe lo suficiente sobre el pasado. No siempre se llevaban registros. Los detalles no están exactamente ahí y tenemos que depender más de conjeturas de lo que a cualquier historiador le gustaría admitir. Pero con cada avance tecnológico, encontramos nuevas formas de alejarnos del juego de las suposiciones. Hoy en día, podemos usar herramientas digitales para recrear cómo podría haber sido la apariencia de un cadáver y así obtener una mejor comprensión de ciertas figuras importantes del pasado. Es sorprendente, así que echemos un vistazo a algunos de los mejores casos. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son 20 caras de momias egipcias reveladas en impresionantes reconstrucciones. 20. Dama momia misteriosa. Una momia egipcia que fue transportada desde Egipto a Polonia a principios del siglo XVIII ha sido sometida recientemente a nuevas pruebas por un equipo de científicos polacos, y lo que descubrieron se cree que es la primera momia embarazada del mundo. Hay bromas de mal gusto, pero es demasiado desgarrador siquiera pensarlas. La momia data del siglo I a.C. y durante muchos años se creyó que era el cuerpo de un sacerdote varón. Pero las herramientas científicas modernas pueden explorar donde antes no era posible. Utilizando escaneos radiológicos, los científicos del Museo Nacional de Varsovia descubrieron que la momia no solo era una mujer, sino que estaba embarazada de aproximadamente 28 semanas cuando murió. Me hace sentir algo triste, la verdad, pero incluso cuando las cosas son tristes y probablemente no animan a seguir investigando, siempre hay egiptólogos con ganas de hurgar. Así que, aparentemente, este es el rostro de una mujer joven que murió estando embarazada y luego fue momificada, solo para ser desenterrada y analizada unos cuantos milenios después. 19. Revelando el rostro de Ramsés II. Ramsés II, quien también, con gran humildad, por supuesto, se hacía llamar Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Su reinado duró desde el año 1279 hasta el año 1213 a.C. y fue uno de los más largos en la historia de Egipto. Le encantaba presumir de sus hazañas militares y realizar grandes proyectos de construcción monumental, y uno no puede evitar preguntarse qué intentaba compensar. Vivió hasta aproximadamente los 90 años, lo cual era una edad extremadamente avanzada para aquella época. Los restos momificados de este faraón han sido analizados extensamente con todo tipo de tecnologías, como tomografías computarizadas y datos históricos, lo que ha permitido hacer una suposición sobre su apariencia. Existen, de hecho, dos representaciones tridimensionales de cómo pudo haber sido su rostro. Una es cuando tenía 90 años y estaba muerto, y la otra es cuando tenía alrededor de 45 años. Vaya contraste. Este faraón llevó a cabo muchas campañas militares para expandir las fronteras de Egipto y tuvo conflictos con reinos vecinos como los hititas, los libios, los nubios y los cananeos. Una de sus batallas más famosas fue la batalla de Kadesh, que se libró contra los hititas y terminó en un empate. Pero, por alguna razón, en todos sus registros oficiales, él se adjudicó la victoria. De nuevo, tal vez tanto alarde diga algo sobre su personalidad. Era conocido por ser un constructor prolífico y encargó la construcción de numerosas estructuras monumentales en todo Egipto, la mayoría de ellas con su rostro o su imagen. Construyó templos enormes, como el gran templo de Abu Simbel, que presenta colosales estatuas de sí mismo. También amplió y embelleció templos existentes, como el complejo de Karnak en Tebas, y edificó el Ramesseum, su templo funerario en la orilla occidental del Nilo. Donde quiera que pudiera colocar una imagen de sí mismo con apariencia divina, lo hacía. Y, naturalmente, también mandó erigir una gran cantidad de estatuas y monumentos en su honor. 18. 3 rostros de momias egipcias revelados. Para empezar, tenemos a 3 hombres del antiguo Egipto que han sido reimaginados usando tecnología del siglo XXI. Estos individuos vivieron hace más de 2000 años, pero utilizando una combinación de ADN extraído de sus momias junto con tecnología digital y software de escaneo, aparentemente ha sido posible hacer una estimación bastante acertada de cómo pudieron haber sido en vida. Es un trabajo fascinante. Estas 3 momias fueron halladas en la antigua ciudad egipcia, donde fueron
fueron enterradas entre los años 1380 a.C. y 425 después de Cristo. No es especialmente preciso, lo sé, pero ¿qué puedo decir? Solo trabajo aquí. Básicamente, la forma en que se realizó esta reconstrucción involucró mucha ciencia avanzada, a diferencia de muchas otras supuestas reconstrucciones que no son más que meras conjeturas. Los científicos extrajeron ADN, secuenciaron los genomas de las momias y usaron estos datos para crear las reconstrucciones. Al final, todo esto es extremadamente ingenioso. 17. Momia egipcia con dientes hermosos. Amenhotep primero fue un antiguo faraón egipcio que gobernó durante la primera parte de la dinastía 18, aproximadamente entre los años 1526 y 1506 a.C. De hecho, tuvo un lugar único en la religión egipcia, ya que fue deificado después de su muerte y venerado como un dios. Los restos momificados de este faraón fueron descubiertos en el año 1881, y desde entonces todos esos arqueólogos han estado ansiosos por hurgar bajo las vendas de este cadáver para averiguar cómo pudo haber sido en vida. Vamos, ¿quién no? A pesar de haber estado muerto durante 33.500 años, este viejo ha sido desenvuelto digitalmente y examinado. Esta investigación no invasiva ha dado a los científicos la macabra oportunidad de mirar el rostro de un faraón muerto y determinar su edad y estado de salud en el momento de su muerte. Aparentemente, dicen que tenía dientes hermosos. Me pregunto qué tan emocionado estaría él de saber que ha sido desenvuelto y reconstruido digitalmente de esta manera. No estoy seguro de que esta sea la vida después de la muerte que los antiguos egipcios imaginaban para sus restos mortales. 16. Reconstrucción facial de la reina Ti. Este caso es tan espeluznante que puede que nunca vuelva a dormir. Se trata de una reconstrucción en video del rostro de una momia de hace más de 3000 años. Ella tenía un cabello sorprendentemente duradero y, por alguna razón, un grupo de científicos decidió intentar descubrir cómo se veía antes de quedar toda arrugada y momificada. La mejor manera de hacerlo, al parecer, fue crear una inquietante animación en la que su rostro imaginado en vida se superpone a su rostro momificado, resultando en una combinación perturbadora de lo vivo y lo muerto. Y con todo ese cabello intacto, el resultado es aún más inquietante. Esta momia, que fue desenterrada y estudiada, se cree que son los restos mortales de la reina Ti. Fue una figura altamente influyente en la historia de Egipto y la gran esposa real del faraón Amenhotep III, además de madre del faraón Akenatón. Su nombre aparece en diversas inscripciones y monumentos, y se dice que murió alrededor del año 1338 a.C. Fue enterrada en el Valle de los Reyes y su momia fue redescubierta en la tumba de Amenhotep II. Desde entonces ha sido analizada, escaneada y su rostro ha sido recreado para que todos puedan observarlo. 15. Reconstrucción facial de Hatshepsut. A continuación, tenemos una reconstrucción facial de Hatshepsut, una de las mujeres más influyentes en toda la historia del antiguo Egipto. Pero esta reconstrucción, curiosamente, no la muestra usando uno de sus accesorios más famosos, una barba falsa. No solo fue una figura clave en la historia de Egipto, sino que también fue conocida por lucir la barba falsa como nadie. En el antiguo Egipto, las barbas eran un símbolo importante del poder del faraón. La masculinidad, al parecer, siempre ha encontrado su mejor representación en el vello corporal y en las grandes armas. Todo muy seguro, estoy seguro. De todas formas, la barba era una excelente forma para que un faraón proyectara cierta imagen. El problema era que algunos faraones no podían realmente dejarse crecer la barba debido a que eran mujeres o niños, ¿sabes? Y siempre tenían piojos. Así que recurrieron a una ingeniosa alternativa, la barba falsa. En la actualidad, la barba falsa suele ser cosa de santas en centros comerciales e investigadores privados con disfraces pésimos. Pero en el antiguo Egipto, si eras una mujer que necesitaba convencer a la gente de que eras un gran faraón, bueno, tu juego con la barba falsa podía darte la ventaja que necesitabas. Hatshepsut se declaró oficialmente faraón después de que su esposo y hermano, por supuesto, el faraón Tutmosis II muriera y fuera sucedido por Tutmosis III. El nuevo rey era solo un niño en ese momento y francamente era imposible hacer
poder que se quedara quieto en su trono y usara su barba falsa. Así que, en la práctica, ella tomó el mando, asumió los títulos y se retrató en imágenes como un hombre. Incluso se hizo representar con un cuerpo masculino y una barba falsa. Naturalmente, este tipo de cosas, una mujer en el poder, aterrorizaba a muchas personas. Así que era necesario demostrar que tenía la autoridad y la capacidad de gobernar. A pesar de todo el machismo, resultó ser una de las mejores faraonas de todos los tiempos. O sea, ¿quién lo hubiera imaginado? Y gobernó en una época de gran paz y prosperidad, hasta que ese mocoso dejó crecer su propia barba y decidió empezar a actuar como rey, lo que significaba hacer la guerra y expandirse agresivamente por todas partes. Tutmosis III fue tan insoportable con todo el asunto que intentó borrar a Hatshepsut de la historia de Egipto por completo. Mandó a destruir sus monumentos, la eliminó de las listas de reyes y hasta rededicó su templo a sí mismo. ¡Wow! ¿Inseguro? ¿Mucho? 14. Reconstrucción facial de Nefertiti. En el año 2018, un grupo de científicos de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, usó tecnología de imágenes en 3 dimensiones para tratar de averiguar cómo podría haber sido el rostro de la reina Nefertiti. Dicen que tardaron 500 horas en hacerlo, y curiosamente, se parece muchísimo a los incontables bustos y otras representaciones artísticas de su rostro. Raro. Y también hubo cierta cantidad de críticas por el tono de piel que eligieron, probablemente inexacto. Como una de las reinas más famosas del antiguo Egipto, Nefertiti es célebre por su aparente belleza extraordinaria. Las representaciones de ella la muestran con rasgos largos y elegantes. De hecho, es la reina egipcia de la que existen más bustos, estatuas, impresiones artísticas y monumentos hoy en día, lo que sugiere que su imagen era popular durante su reinado. Como esposa de Akenatón, Nefertiti supervisó un Egipto en plena transformación tumultuosa. El faraón y su reina provocaron un cambio en las prácticas religiosas del país, además de muchas transformaciones en la sociedad. Como parte de este cambio generalizado, el ambiente político otorgó una mayor autoridad a la familia real, y esto puede explicar por qué la imagen de Nefertiti era tan prominente. Era parte de la propaganda de la época para afianzar el poder del faraón, al destacar también la influencia de la reina sobre el pueblo. Se cree que Nefertiti siguió ocupando un puesto de influencia incluso después de la muerte de su esposo, y hasta se ha sugerido que reinó como faraón hasta que Tutankamón tomó el poder, aunque esto es objeto de debate. Incluso si nunca ocupó oficialmente el cargo más alto, no hay duda de que Nefertiti fue y sigue siendo una de las reinas más famosas de Egipto. 13. El rostro de Tutankamón revelado. Bueno, ¿qué creen? Se ha reconstruido el rostro de Tutankamón y, bueno, se ve más o menos como todo lo que encontraron en su tumba. O sea, ya sabes, esa máscara funeraria dorada que es posiblemente uno de los rostros más famosos de toda la arqueología egipcia. Pero aquí está, luciendo tal como te lo imaginarías. Entonces, ¿aprendemos un poco sobre el viejo rey Tut? Sin duda, probablemente ya has oído hablar del tesoro del faraón egipcio Tutankamón. Pero en caso de que no, aquí tienes un poco de información para tu disfrute. Esta es una historia sobre por qué robar cosas de las tumbas probablemente sea una mala idea. Ya sabes, con todas esas maldiciones y todo eso, uno de los tesoros más famosos y malditos de la antigüedad fue la tumba de Tutankamón, descubierta el 4 de noviembre del año 1922 por un equipo de arqueólogos liderado por Howard Carter. La tumba del antiguo faraón egipcio había permanecido intacta durante casi 3000 años. Cuando Carter y su equipo abrieron la tumba y entraron, comenzaron a circular rumores sobre que la maldición del faraón caería sobre todos aquellos que hubieran perturbado el descanso del rey niño. Ahora bien, ¿había algo de cierto en esta maldición? Bueno, resulta que hubo algunas muertes repentinas entre quienes participaron en la apertura de la tumba, lo que avivó aún más la leyenda de la maldición de Tutankamón. Lord Carnarvon, el hombre que financió la expedición de Carter para buscar tesoros y excavar en el Valle de los Reyes, tuvo un final prematuro en marzo del año 1923. Su muerte
muerte fue considerada misteriosa durante mucho tiempo, pero lo que nunca se menciona es que había sufrido problemas de salud durante muchos años antes, y parece que murió de malaria o algo similar después de llegar a Egipto, así que, al final, no hay tanta evidencia de una maldición. Otras tragedias golpearon a quienes estuvieron involucrados. Howard Carter le dio a su amigo Sir Bruce Ingham un pisapapeles que contenía una mano momificada. Poco después, la casa de este hombre se incendió. Intentó reconstruirla y de inmediato se inundó. Un financista estadounidense visitó la tumba en el año 1923, solo para enfermarse inmediatamente después. Murió unos meses más tarde. Otro arqueólogo estaba tan aterrorizado por la maldición de la momia, que supuestamente estaba matando a la gente a su alrededor, que decidió quitarse la vida, dejando una nota mencionando la maldición como su motivo. Una y otra vez, incontables personas relacionadas con la tumba sufrían muertes tempranas o violentas, pero Carter, el hombre que abrió la tumba por primera vez, se salvó, viviendo hasta los 64 años y muriendo de cáncer. Ahora, existe una teoría de que el propio Carter fue quien inventó el rumor de la maldición del faraón, y parece que lo hizo para controlar el frenesí mediático en torno al descubrimiento, creando una historia para mantener a las multitudes alejadas. Pero eso es justo lo que dirían las personas que intentan encubrir una maldición sobrenatural, ¿no? 12. Reconstrucción facial de Yuya. Yuya fue una figura bastante influyente en el antiguo Egipto alrededor del año 1400 a.C. Es mejor conocido por ser el padre de la reina Taiwán, a quien vimos anteriormente, la que fue la gran esposa real del faraón Amenhotep III. Su tumba fue descubierta en el año 1905 en el Valle de los Reyes, donde se le asignó la designación KB-46. La tumba era inusual porque todavía contenía una gran cantidad de artefactos y había logrado sobrevivir a los saqueos, y la momia estaba increíblemente bien conservada. De hecho, esta momia es un ejemplo de lo mejor de las habilidades de momificación del antiguo Egipto. Todo el proceso habría tomado mucho tiempo para hacerse correctamente, y también era algo bastante costoso y laborioso. Así que el hecho de que Yuya estuviera tan bien conservado demostraba que los embalsamadores realmente hicieron un buen trabajo. Su rostro puede verse con tanta claridad que toda la reconstrucción se hizo mucho más fácil. El carácter del hombre parece ser visible en el rostro de la momia, incluso si está todo asqueroso y arrugado. 11. Reconstrucción facial de una princesa egipcia. Esta es la momia de Amaniretis. Está en exhibición en el Museo del Vaticano porque, aparentemente, el papado también se dedica bastante al saqueo. Pero probablemente ya lo sabíamos, ¿verdad? El cuerpo de esta mujer fue momificado con el método usual del antiguo Egipto: evisceración, secado, vendajes y un sudario. Esta momia en particular ha sido escaneada, como muchas otras, y los científicos han logrado reconstruir cómo creen que se veía esta mujer antes de estar toda seca, arrugada y desagradable. Y, en la imagen generada por computadora, se ve bastante bien, de una manera imaginaria y artificial, claro. 10. Reconstrucción facial de Seti I. Parece que hacer reconstrucciones faciales de todas estas viejas momias muertas está de moda tanto para artistas como para científicos. Y aquí tenemos otra más. Esta vez, estamos viendo a Seti I. Su tumba fue encontrada en el Valle de los Reyes en el año 1817 y su momia estaba bastante bien conservada, aunque su cabeza se había desprendido. Se cree que esto probablemente ocurrió durante un saqueo de tumbas, cuando los ladrones entraron en la tumba para robar todo el tesoro. Las enormes y llamativas tumbas de los faraones egipcios antiguos no eran la única manera en que este pueblo honraba a sus reyes muertos. También dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a construir mausoleos subterráneos y secretos para sus líderes. Este es el Valle de los Reyes, en la zona de la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor, en Egipto. Se convirtió en el principal lugar de entierro de los faraones y otros miembros de la realeza y funcionarios importantes durante el período del Nuevo Reino. Eso fue entre los años 1539 y 1075 a.C. Llegó a ser el lugar de descanso final de reyes como Tutankamón, Seti I, Ramsés II y muchas reinas, sumos sacerdotes y otros personajes importantes de la época, hasta que, claro, fueron desenterrados sin mucha ceremonia y llevados a pasar la eternidad en museos y lugares similares en el mundo moderno. Estas tumbas estaban completamente ocultas bajo la arena del valle, y la razón general de esto era que las tumbas más
más ostentosas de otros faraones casi siempre eran víctimas inmediatas de saqueadores, así que, al esconder estas tumbas, había más posibilidades de que permanecieran intactas y que los difuntos pudieran viajar al más allá con todas sus pertenencias meticulosamente preparadas, al menos hasta que llegaron los arqueólogos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre el saqueo de tumbas y la arqueología de todos modos? Adelante, armen una discusión sobre la ética de estas cosas en los comentarios. Sé que quieren hacerlo. 9. La faraona Tawasret. A continuación, tenemos otra momia espeluznante y vieja. Esta vez estamos viendo una que se presume que es la de la faraona Tawasret. Fue encontrada enterrada junto con un montón de objetos de la dinastía XIX, y varios de ellos llevaban su nombre, así que es una suposición razonable. Para ser justos, la momia muestra evidencia de que realmente usaba una corona muy ajustada, y su cabello estaba increíblemente bien conservado. Es algo espeluznante. Ella fue una reina egipcia antigua que gobernó como la última faraona de la dinastía XIX durante el periodo tardío del Nuevo Reino. Reinó aproximadamente desde el año 1191 hasta el año 1189 a.C. Su reinado fue breve e inestable, y después de su muerte, la dinastía XIX llegó a su fin. Su muerte llevó a un periodo de caos que marcó el final de la dinastía. Pero aquí está su rostro imaginado y, claro, más material espeluznante de momias para sus ojos. Así que, aunque murió, en realidad nunca logró descansar en paz. 8. Tutmosis. Ahora tenemos una momia cuya identidad original es incierta. Se cree que es un niño que podría haber sido el primer hijo de Amenhotep III y la reina Tille. Se sabe que este hijo de ellos murió cuando aún era joven. Y esta momia parece haber sido la de un adolescente que fue encontrado en la tumba KV-35, entre la momia de la reina Tille y su hija. Esta momia tenía un tipo de peinado muy específico llamado mechón lateral de la juventud, que consistía en una cabeza rapada con una única trenza de cabello. Esto generalmente indicaba que la persona aún no había alcanzado la adultez. Los investigadores creen que esta momia podría haber sido el príncipe Tutmosis, y es conocido por su mascota, un gato llamado Taimui. De hecho, amaba tanto al felino que mandó construir un sarcófago para él, y ese ataúd para el gato ahora se encuentra en el Museo Egipcio en El Cairo. 7. El rostro de Akenatón. A continuación, tenemos el rostro del faraón Akenatón. Su nombre de nacimiento era oficialmente Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III y la reina Tille. Parece que esta es una representación del sujeto que se ha utilizado para crear la reconstrucción facial de este faraón que lleva muerto muchísimo tiempo. Durante su reinado, Akenatón impulsó una serie de reformas religiosas bastante controvertidas y también intentó instaurar el culto a un único dios en lugar del panteón de deidades que tradicionalmente caracterizaba la adoración egipcia. Esto tuvo una recepción mixta, como suele ocurrir con estos cambios, pero como parte de esta transformación radical, también se interesó bastante en el arte y fue responsable de una serie de modificaciones en el estilo artístico de la época. Esto también significó que hubiera una gran cantidad de retratos de él y de otros miembros de la familia real que eran más naturalistas y menos tradicionales que los de generaciones anteriores. Así que, tal vez, podamos tener una mejor idea de cómo pudo haber lucido a partir del arte de su tiempo. 6. El joven faraón Siptah. Siptah ascendió al trono cuando todavía era un niño. Su madre, la reina Tía, actuó como regente durante los primeros años de su reinado y, tras bambalinas, la lucha por el poder fue un auténtico desastre. Siptah era extremadamente enfermizo y, básicamente, nunca estuvo lo suficientemente bien como para hacer algo que realmente se pareciera a gobernar Egipto. Murió cuando aún era joven y, aunque no se sabe con certeza cómo ocurrió, lo más probable es que haya sido debido a problemas de salud derivados de una condición desconocida. Por supuesto, también existe la posibilidad de que haya sido asesinado, pero aquí tenemos el video de la reconstrucción de su rostro. ¿Basado en qué exactamente? No estoy seguro. Parece que hay todo tipo de personas en internet haciendo reconstrucciones de momias y creando imágenes de cómo creen que se veían usando Photoshop o cualquier otro programa. Pero, ¿tú qué opinas de todo esto? Adelante, dime todas tus ideas en la sección de comentarios. 5. Meremtah.
Ahora tenemos a Meremta. Fue hijo de Ramsés II, así que solo pudo gobernar por un periodo relativamente corto, ya que su padre vivió una cantidad ridículamente larga de años. Aquí está su momia espeluznante, y aquí está la reconstrucción de su rostro, con un estilo de Photoshop bastante cutre que básicamente solo rellena los agujeros de los ojos de la momia y colorea el resto como si fuera un libro para colorear de faraones. Pero, qué sé yo, probablemente sea ciencia o algo así, ¿verdad? 4. Tutmosis III. Sí, este es el pequeño mocoso del que hablamos antes. Es el que era demasiado joven para ser rey cuando ascendió al trono. Así que Hatshepsut gobernó Egipto hasta que él creció, y luego intentó borrarla de la historia porque tenía un ego frágil. En fin, este niño eventualmente murió y fue momificado, como todos los demás faraones, y su pobre y arrugado rostro también ha sido reconstruido por nuestra maravillosa ciencia y tecnología moderna. Es algo impresionante, pero seguramente hay cosas más importantes en las que podríamos estar invirtiendo nuestros recursos científicos. En lugar de solo descubrir cómo se veían los reyes arrogantes de la antigüedad, tal vez podríamos enfocarnos en problemas más urgentes como, no sé, la inminente catástrofe climática. ¿Quién podría decirlo? Pero ahí lo tienen. Un rey niño con una mala actitud y su rostro imaginado con detalle. ¡Qué alegría! 3. Sekenenra Ta II. Sekenenra Ta II se cree que murió en batalla. También tiene un nombre difícil de pronunciar que probablemente dije mal. En tiempos recientes, su momia ha revelado algunos de sus secretos y los egiptólogos han podido entender más sobre la violenta muerte de este rey. Su momia muestra evidencia de heridas graves, incluyendo golpes en la cabeza. Durante mucho tiempo, se creyó que esto significaba que murió en el campo de batalla, en lugar de por causas naturales o asesinato. Pero nuevas investigaciones, con la ayuda de todas estas tecnologías de escaneo computarizado, han arrojado pruebas de que algo mucho más siniestro pudo haber ocurrido. Existe evidencia de que el faraón pudo haber sido capturado y atado después de ser superado por sus atacantes. Es posible que lo hayan ejecutado una vez que ya no pudo defenderse, y las tomografías computarizadas de la momia revelan que tenía heridas en el rostro que los embalsamadores intentaron disimular cuando lo envolvieron en vendas. 2. El niño de Fayum. En algún momento del siglo I después de Cristo, cuando este pequeño niño egipcio estaba siendo preparado para su entierro, un artista pintó cuidadosamente su rostro en una tablilla de madera que más tarde fue colocada sobre su cara. Miles de años después, los avances en la tecnología han permitido realizar un escaneo no invasivo de la momia. Esto ha revelado por primera vez el cráneo del niño bajo las capas de vendas. Parece que el niño tenía unas trenzas inusuales que se enrollaban alrededor de su cabeza y sobre un corte de cabello corto, lo que le daba la apariencia de una especie de corona alrededor de su pequeña cabeza. Los escaneos también han permitido identificar una estructura facial única, con ojos muy juntos y una mandíbula pequeña. Las imágenes computarizadas han permitido realizar una reconstrucción facial imaginaria y aparentemente se ve como este. 1. El rey Diedefra. Y, finalmente, tenemos otra reconstrucción basada en una estatua de un antiguo faraón egipcio. Esta vez, estamos viendo a un hombre que gobernó Egipto hace muchísimo tiempo, alrededor del año 2575 a.C. Su padre fue Keops, el tipo con la gran pirámide. Esta es una reconstrucción vaga que intenta estimar la apariencia de un hombre que murió hace tanto tiempo que sería completamente imposible probar si realmente se veía así o no. Pero, qué sé yo, seguro que tienes muchas ideas geniales, así que adelante, dime qué opinas en los comentarios. Bueno, eso es suficiente de momias repugnantes, asquerosas y arrugadas por un día. ¿Cuál de estas reconstrucciones te pareció la más intrigante? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más contenido así. Activa la campanita para notificarte sobre un video nuevo y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.